en la tierra. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y nadie, mi hermano, escuche, la gente no creía en esa luz, la gente no obedecía a esa luz. Pero vieron entonces, Ezequiel, que decidieron seguir a Jesús. Y Jesús le dijo a esos 12, ustedes, desde ahora en adelante, ¿varón por qué? Porque él lo dijo, ya se acabó. Ustedes son la luz del mundo. Joan, escúchame. Ustedes son los que en medio de un mundo de tinieblas han de abrir los ojos al que está ciego. Por eso mismo, Indiana, la Biblia dice, no recuerdo si en Salmos o si en Proverbios, que una persona que anda mal no le gusta caminar con el reprensor. ¿Varón por qué? Porque siempre que haga una mala acción será corregido. Feliz, donde solamente hay tinieblas, donde solamente hay oscuridad, y usted de casualidad enciende una bombilla, una linterna, lo que usted tenga en la mano, mi tía, le aseguro sin miedo a equivocarme que la tiniebla tiene que esparcirse. Y mire qué bonito está aquí. Nunca se pregunta. Es como si la luz ejerciera una función de autoridad, para así explicarlo. Es como si la luz ejerciera un patrón de fuerza, que donde hay oscuridad y llegó la luz, la tiniebla, la oscuridad tiene que irse. Entonces, donde llega Jesús, donde entra Jesús, donde vive Jesús, las tinieblas tienen que salir. Mire, a mí me llama la atención, y esto creo que hace mucho tiempo, me parece que a principios del año 2021, 2020, no recuerdo bien, 21 me parece, yo vine a predicar, que estaba en Santiago, y yo vine a predicar y yo decía que hay algo que me llama la atención, Feli, es que la gente siempre tiende a darle tiempo a la salvación. ¿Cómo así, varón? Mire, la gente viene a Jesús, Ezequiel, la gente está en Jesús, y la gente siempre, mire, siempre dice, lo que pasa, varón, que esto es un proceso, varón, mire, hay que darle tiempo, esto está al pasito, uno al paso va cambiando, uno al paso se va renovando, hermano Tavares, uno al pasito, y yo digo, perfecto, buenísimo, pero se pasan 5 meses y el varón nunca cambia, se pasan 6 meses, el varón, hay que darle un tiempo porque es un proceso, se pasan 2 años, el varón nunca cambia, se pasan, se quiere 3 años y el varón nunca paró. ¿Pero por qué? Porque hay que darle tiempo, esto es un proceso, y si Cristo viene, Indiana, nos quedamos en el proceso y nos quedamos a mitad de cambio, Félix, y nadie quiere una comida media carga porque sale mal. Marlene, nadie quiere un arroz que esté medio cocinado porque es que no sabe bueno. ¿Usted entiende? No es apetitoso. Y a mí me llama la atención porque a Jesús siempre tengo que entregar, Indiana, es el medio de nuestra situación. Ay, Señor, mira, esto es un proceso. Yo estoy aquí en México, pero por un día en Estados Unidos, y yo tengo que decidirme ahora por cuál escojo. Mi hermano, escuche, esto es una decisión. Alguien decía que amar es una decisión, y yo digo y lo afirmo, amar a Jesús también es una decisión que tenemos que tomar y apoderarnos de ella. Yo voy a amar a Jesús, yo voy a ser diferente, yo voy a ser distinto. La ignorancia del hombre se le ha clavado no solamente en la cabeza, es también en el corazón, y dicen, no, esto es un proceso y estamos ahí. Jesús llamó a todos los discípulos y al que llamaba le decía, sígueme y yo te haré pescador. ¿Y qué hacían ellos? Félix, soltaban la fe, soltaban la verdad, soltaban el varón, soltaban el negocio, se olvidaban de la novia, de la casa, del buen mundazo. Yo voy a seguir a Jesús. Pero varón, ¿y qué fue lo que hizo Jesús? Yo tampoco sé. Él simplemente dijo, sígueme. ¿Usted me entiende, verdad? Eso es lo que quiero que me entiendan. Y ahora viene Jesús, hermano Aníbal, así de atrevido, y dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora yo me voy y ustedes están aquí como la luz del mundo. Y escuchen qué dice mi hermano Félix, alabado sea el nombre de Jesús. No se enciende, aleluya, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder.
Y ahora dice la palabra: una ciudad asentada sobre un monte no se puede, diga, no se puede esconder. Nunca dijo Jesús, no se debe esconder. Jesús dijo, Joan, no se puede. No es imposible que alguien que representa que sube en la tierra también ande en el pecado, varón. ¿Cómo usted dice eso? Porque aunque la gente no lo sepa, en el mundo espiritual hay una señal que me identifique en los cielos y que me identifique en la tierra. Y aunque la gente diga, pero Dios mío, pero qué hombre tan amigable, qué joven tan amable, qué muchachito ese que predica bien. Ay, Joana, hay una marca en el cielo que Dios me está diciendo, ese que está ahí, ese no es mi hijo, ese no me representa, ese no es santo, ese tampoco es justo y mucho menos es la luz del mundo. Y le digo una cosa, le quiero saber una cosa. A mí muchas veces me da igual lo que la gente piensa, a mí sí. A mí ya a veces me importa lo que diga la gente, pero lo que dice Jesús me duele. Porque la Biblia habla y dice, cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Y siempre me hace la pregunta, ¿acaso cuando Dios me ve piensa lo mismo? ¿Acaso cuando Dios se dice, mira, ahí está Wilson, Dios está diciendo, ese es mi Hijo, estoy complacido porque ora, estoy complacido porque ayuda, estoy complacido porque me ama, estoy complacido, mi hermano, escúcheme, estoy complacido porque Él me busca y cuando está solo no se brinda el pecado, sino que se entrega a mí. Mi alma alaba a Jesús. Yo soy la luz, dice Jesús. Ustedes son la luz. Alabado sea el Rey de Gloria. Y es algo chocante, mi hermana María. Gloria a Dios. María, alabado sea Jesús. Es algo chocante, mi hermana Nevis. Porque estamos en un ciclo aquí. Estamos sentados y decimos, bueno, pero entonces, no importa, el Señor te entiende, Dios te entiende. Entiende tú a Dios, mi hermano, alabado sea Jesús. Dios no va tolerando el pecado a nadie, hermano Aníbal. En todo el alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. Y Dios tiene un justo juicio. Dios no va tambaleando con nadie, ni equilibrándole balanza a nadie. El que pecó, pecó y es pecador. El que santificó es santo y Dios lo santifica, mi hermano. Hay que guardar esta salvación. Una ciudad que está sentada sobre un monte, mire, es imposible que se esconda. Todo el que pase por la calle verá la ciudad. Todo el que camina verá la ciudad. Todo el que anda por donde quiera Rosy verá la ciudad. Porque la ciudad está sobre un monte, la ciudad está sobre un alto, y todo el que pase la va a ver. Todo el que pase el orgullo la va a saludar, porque la ciudad está ahí para que todo el que pase la vea. Amén. Bueno, hermano, y escuche lo que dice la escritura: ni se enciende una luz y se pone debajo de una luna, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Es ilógico, en sentido lógico, es ilógico que alguien encienda una vela en Dominicana y la ponga debajo de qué llama. Escuchen, mi hermano, es ilógico que usted encienda una lámpara y usted la mete debajo de la mesa. La lámpara debajo de la mesa indiana no hace nada, porque todo el que esté en la casa sigue ciego. ¿Por dónde ando? ¿Qué estoy tocando? ¿Usted me está entendiendo, mi hermano? La lámpara feliz se enciende y se pone en alto, que alumbre a todo el que está presente. Varón, ¿qué te me estás diciendo? Si la luz de Cristo está en nosotros, que alumbre a la multitud que nos rodea, que el mundo diga, ese es un varón de Dios, ese es un hombre de Dios, ese es una mujer de Dios, ese es un joven de Dios. Y no porque la gente lo diga, sino que por nuestros frutos. ¿Ve qué lindo es Jesús? Jesús no está pidiendo la aprobación a nadie. El que siempre que le coseche. Es verdad que se quemaron. Alabado sea Jesús por siempre. Los frutos vienen boca propia. Alabado sea Jesús. Oh, gloria a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
Jesús ha dicho que tenemos que ser. Le digo por qué, porque el día que dijimos, Señor, te recibo como mi Padre, recíbeme como tu Hijo, alabado sea Jesús, estamos diciendo, yo renuncio a mi hombre para que viva el tuyo en mí. Yo renuncio a mis decisiones para que las tuyas vivan en mí. Yo renuncio a mi vida para que tu vida sea vivificada en mí. Yo renuncio a mis pensamientos para que los tuyos gobiernen mi cabeza. Yo renuncio a mi palpitar para que sea el tuyo que me dé vida a mí entonces. Yo renuncio a mis palabras para entonces hablar la tuya. Yo renuncio a lo que creo para creer lo que tú crees. Yo renuncio a lo que veo para ver como tú ves. ¿Usted me entiende? Y escuche que más dice Julio. Ustedes son la sal de la tierra. Nelly, pero si la sal, si esa sal no sirve, si la sal se hace insípida, mi tía, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada qué? La tierra. ¿De qué está hablando, por Dios? Alabado sea Jesús. Ustedes son la sal. La sal conserva, Indiana, cualquier tipo de producto, por ejemplo la carne. Si no, pregúntele a Aníbal, que él sabe mucho de eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No sirve más para